El flamante Imperio Romano, temido por sus poderosos ejércitos y admirado por su vasto alcance, fue gobernado por una serie de líderes que determinaron el curso de la historia. Estos emperadores dejaron una huella imborrable en el destino del mundo occidental. La historia del Imperio Romano comienza con Julio César. César nunca fue emperador, pero su liderazgo carismático y sus victorias en batallas expandieron la influencia romana. Su asesinato llevó al ascenso de su sobrino nieto, el primer emperador oficial, Augusto. Augusto, nacido como Cayo Octavio, fue un político astuto. Tras derrotar a Marco Antonio y Cleopatra en la batalla de Accio, estableció un control sin precedentes, dando inicio a la Pax Romana, un periodo de estabilidad y prosperidad que duró más de 2 siglos. A lo largo de los siglos, los emperadores romanos variaron enormemente en sus enfoques y carácter. Tiberio, el sucesor de Augusto, se destacó por un carácter reservado, aunque su reinado estuvo manchado por intrigas políticas y oscuras conspiraciones. Luego vino Calígula, recordado por su extravagancia y despotismo, quien declaró la guerra al dios Neptuno y nombró cónsul a su caballo. Otro nombre infame es el de Nerón, quien entre las llamas de un gran incendio en Roma, achacó la culpa a los cristianos. Nerón también fue conocido como un patrocinador de las artes, organizando competencias de poesía y teatro. Pero al mismo tiempo, su opresivo reinado culminó en su suicidio, dejando un legado de notoriedad. Después de Nerón llegó la Era de los 4 Emperadores, un turbulento año de caos y guerra civil. Vespasiano logró restaurar la estabilidad y es recordado por el inicio de la construcción del Coliseo. En lo sucesivo, su hijo Tito, aunque gobernó por poco tiempo, fue amado por su gestión benévola y la terminación del colosal anfiteatro. El sentido del deber de Marco Aurelio personificó el ideal del emperador filósofo. Las Meditaciones de Marco Aurelio, escritas en campaña, ofrecen un profundo ensayo sobre liderazgo y moralidad. Contrariamente, su hijo Cómodo deshizo muchos de sus esfuerzos con un gobierno caprichoso, obsesionado con peleas de gladiadores. A medida que el imperio se extendía, también lo hacían los desafíos. Diocleciano intentó combatir la corrupción reorganizando el vasto imperio en tetrarquías, un modelo de gobernantes. Esta reestructuración, aunque temporalmente efectiva, no logró detener la decadencia del imperio. Finalmente, bajo el estandarte de Constantino el Grande, el imperio vio un giro repentino hacia el cristianismo. Constantino consolidó su visión de una nueva Roma en la fundación de Constantinopla, simbolizando un nuevo capítulo que prolongaría la existencia del imperio en Oriente por 1000 años más. A través de conquistas y colapsos, los emperadores romanos fueron arquitectos de una era que aún resuena en la cultura y la política moderna. Sus logros y fracasos sirven de recordatorio de la dualidad del poder. En el año 44 a.C., Roma estaba en el auge de su poder, un vasto imperio gobernado por el carismático y astuto Julio César. Nacido dentro de la adinerada familia de los Julios, César supo desde temprano que su destino estaba en lo más alto del poder. Era un hombre de inigualable capacidad militar e inteligencia política, y su vida estaba destinada a ser grabada en la historia. Julio César no solo era un general, sino también un maestro político. Su ascenso al poder comenzó con la formación del primer triunvirato, una alianza política con Cneo Pompeyo y Marco Licinio Craso, que le permitió hacerse con el control de Roma sin oposición directa. Hombre de gran ambición, César sabía cómo atraer a la gente sencilla y a la élite con su discurso elocuente y decisiones calculadas. Dotado tanto de ingenio como de valentía, salió victorioso en diversas campañas militares, siendo la más notoria la conquista de la Galia. Durante 9 años, César sometió una región tras otra, demostrando su genio militar en campañas que aún hoy en día atraen la admiración de historiadores y estrategas. Mientras César adquiría fama y reconocimiento por sus victorias, sus enemigos en el Senado romano crecían, temerosos de su poder creciente. A pesar de sus conquistas y su cada vez mayor popularidad entre las legiones y el pueblo, César regresó a Roma al final de las guerras de las Galias con una imagen ambigua ante los patricios que veían en él no a un héroe, sino a una amenaza para la República.
El retorno de César a Roma fue un punto de inflexión. Cruzar el río Rubicón con sus legiones fue un acto de desafío hacia el Senado, una acción que decía sin palabras que estaba dispuesto a luchar por el control de Roma. Alea jacta est, la suerte está echada, fueron sus famosas palabras. La confrontación fue inevitable y César emergió victorioso en la batalla de Farsalia, enfrentándose a su antiguo amigo y ahora rival Pompeyo. A partir de entonces, César consolidó su poder y fue nombrado dictador perpetuo. Un título que avivó aún más los temores de quienes lo consideraban un monarca camuflado. Sin embargo, la gloria de César no se libró del precio de la traición. En los idus de marzo, el 15 de marzo de 1944 AC, fue brutalmente asesinado. En una conjura senatorial encabezada por hombres que alguna vez lo consideraron amigo y aliado. Marco Junio Bruto y Gayo Casio lideraron a los conspiradores, temerosos de que César agotara la esencia de la república y se coronara emperador. Tú también, Bruto, fueron las últimas palabras del líder antes de caer herido a los pies de la famosa estatua de Pompeyo. La muerte de Julio César provocó una cascada de eventos que llevaron a la caída definitiva de la república. Y el surgimiento del imperio bajo el mando de Augusto, su sobrino nieto y heredero. Hasta el día de hoy, César sigue siendo una figura emblemática de poder, genialidad estratégica, y sobre todo, el visión de un hombre que casi lograra cambiar el curso de la historia. En una época donde el imperio romano parecía invencible, un hombre se alzó y dejó una incomparable huella en la historia. Este hombre era Augusto, el primer emperador del vasto imperio romano. Nacido como Gayo Octavio Turiño el 23 de septiembre del año 63 a.C., en la ciudad de Roma. Augusto no parecía destinado a la gloria desde su nacimiento. Emparentado con Julio César por ser su sobrino nieto, su nombre comenzó a hacerse conocido cuando fue nombrado heredero en el testamento del famoso general y dictador romano. El ascenso de Augusto al poder fue marcado por la astucia, la diplomacia y ocasionalmente la violencia. Tras la muerte de César, el joven Octavio se embarcó en una serie de alianzas estratégicas que le permitieron fortalecerse políticamente. Formó un triunvirato con Marco Antonio y Lépido que les permitió gobernar sobre Roma al menos de nombre. Sin embargo, turbulencias internas y traiciones inminentes llevaron a que estos lazos se deshicieran pronto. Augusto desplegó su estrategia más hábil cuando, tras años de enfrentamientos y luchas, se enfrentó con Marco Antonio y Cleopatra en una decisiva batalla en el año 31 a.C., en Actium. Augusto salió victorioso y de esta victoria consolidó su poder absoluto. Como emperador, Augusto demostró ser más que un simple conquistador. Reformó las instituciones y leyes romanas, estableciendo un sistema administrativo más eficiente. Su política de paz conocida como la Pax Romana, permitió que Roma floreciera en estabilidad y progreso durante 2 siglos. Personalmente, Augusto fue una figura enigmática. Se le describe como un hombre de apariencia delgada pero con un gran carisma. Aunque a menudo severo en sus decisiones, también mostró compasión y sabiduría al manejar los asuntos del Estado. Estuvo casado con Livia Drusila, siendo un matrimonio que consolidó alianzas políticas importantes. En el año 14 después de Cristo, Augusto falleció dejando tras de sí un legado digno de un emperador. Roma nunca volvería a ser la misma. A él se le recordaría siempre como el hombre que convirtió una república temblante en un imperio próspero. Su historia es un testimonio de cómo el poder, cuando es sabiamente dirigido, puede cambiar el destino de una civilización. Las proezas y las decisiones que tomó Augusto mezcladas con su habilidad para la diplomacia y el combate lo erigen a través del tiempo como una figura inolvidable en la historia humana. Bajo su mando, el Imperio Romano no solamente sobrevivió, sino que prosperó y se convirtió en el eje central de una era dorada para Occidente. El impacto de su liderazgo se puede notar incluso hoy en las estructuras y sistemas políticos que aún toman referencia del antiguo orden instaurado por el Imperio Romano. Era el año 14 después de Cristo, cuando Tiberio fue proclamado emperador de Roma, sucediendo a Augusto, su padrastro.
Su ascenso al trono no fue sencillo y estuvo marcado por intrigas políticas y familiares que dejarían huella en su reinado. Tiberio era un hombre de personalidad compleja, reservado y calculador, lo que lo hacía difícil de interpretar. Desde joven, Tiberio mostró talento militar y político, pero también una inclinación por la soledad y el retiro. Su relación con Augusto fue desigual, si bien era el heredero evidente de su legado, Tiberio nunca logró salir completamente de su sombra. Su madre, Livia, fue una figura central en su vida y en su ascenso al poder. Astuta y ambiciosa, Livia manejó los hilos del poder en Roma, siempre asegurándose de que Tiberio estuviera en una posición favorable. Al principio de su reinado, Tiberio fue un gobernante diligente y efectivo. Mantuvo la seguridad en las fronteras del imperio y gestionó con habilidad los asuntos internos. Pero con el tiempo, Tiberio comenzó a perder interés en el día a día del gobierno. Prefería pasar su tiempo lejos de Roma, en su retiro en la isla de Capri, donde podía alejarse de las intrigas de la capital. La distancia física se transformó en distancia política. En Roma, la administración quedó en manos de sus subordinados, como el temido Sejano, quien actuaba como jefe de la Guardia Pretoriana. Sejano aprovechó esta posición para acumular poder y eliminar a sus rivales. Tiberio, quizás cansado del juego político, le concedió más autoridad del requerida, lo cual llevaría a inesperadas consecuencias en el futuro. Aislado en Capri, Tiberio se convirtió en un emperador cada vez más distante y errático. Los rumores sobre sus extravagantes hábitos y su vida personal oscura comenzaron a aflorar, alimentando leyendas sobre su carácter depravado. Mientras tanto, la corrupción y el descontento crecían en Roma. Finalmente, en el año 31 después de Cristo, cansado de las traiciones y maniobras de Sejano, Tiberio decidió actuar. Las intrigas se revirtieron y Sejano fue arrestado y ejecutado, dejando claro que el poder definitivo aún residía en el emperador. El reinado de Tiberio tuvo luces y sombras. Aunque administró un imperio vasto y complejo, su incapacidad para formar una conexión genuina con Roma y su gente fue una mancha que historia no ha borrado. Sus últimos años fueron de mayor aislación y amargura, hasta su muerte en el año 37 después de Cristo, dejándole el trono a Calígula. Tiberio dejó atrás un legado de eficiencia administrativa mezclado con un retrato de soledad y desconfianza. Su reinado fue la prueba de que incluso el poder absoluto no puede llenar el vacío de un alma atormentada por sus propios demonios. Era el año 37 después de Cristo cuando Cayo Julio César Augusto Germánico, conocido popularmente como Calígula, ascendió al trono del Imperio Romano tras la muerte de Tiberio. El joven emperador, inicialmente querido por el pueblo, pronto mostró las señales de desequilibrio que marcarían su turbulento mandato. Al principio, Calígula trató de ganarse el favor del pueblo y del Senado, prometiendo reformas que aportarían prosperidad y estabilidad a Roma. Sin embargo, los primeros meses de su reinado estuvieron manchados por una grave enfermedad que, según algunos historiadores, afectó su mente. Una de las decisiones más peculiares de Calígula fue la construcción de un puente de barcos de 3 millas de largo en el Golfo de Baiae, sobre el cual cabalgó con armadura completa, queriendo demostrar que podía hacer lo imposible, desafiando incluso las fuerzas de la naturaleza. Calígula decía ser más grande que los dioses y no titubeaba en hacerse llamar divino. Sus extravagancias no se detenían allí. Calígula mostró una fascinación morbosa por la crueldad y llevaba a cabo juicios públicos que terminaban en condenas irrazonables. Disfrutaba viendo a los senadores humillados y transformó el Senado en un escenario para sus grotescas demostraciones de autoridad. La historia cuenta que Calígula quiso nombrar a su caballo, Incitatus, como cónsul. Decoró la casa de Incitatus con mármol. Le dio un establo de marfil y adornó su cuello con joyas preciosas. Para Calígula, era un símbolo de su poder que trascendía lo racional. Con el tiempo, el comportamiento abusivo y dictatorial de Calígula llevó a su caída. Se ganó el odio de las clases altas romanas. Descuidó la estabilidad del imperio y finalmente, su reinado terminó con una conspiración organizada por el Senado y la Guardia Pretoriana.
La mañana del 24 de enero del 41 después de Cristo, Calígula fue asesinado por varios miembros de la Guardia en un complot dirigido por Casio Querea. La noticia fue recibida con alivio por muchos que esperaban el fin de su tiranía. A pesar de su breve y tumultuoso reinado, Calígula sigue siendo una figura fascinante y estudiada por la historia por su paradoja de haber sido un líder al tiempo amado y odiado. En una Roma antigua, donde las piedras de los caminos guardaban los secretos de los césares y sus ciudadanos anhelaban prosperidad, el emperador Nerón se destacó como una figura llena de contradicciones. Su ascenso al poder fue como un amanecer prometedor, pero pronto se tornó en una tormenta devastadora que cambiaría para siempre el curso de la historia. Cuando Nerón asumió el trono a la edad de 17 años, Roma mantenía la esperanza de que aquellos tiempos de estabilidad bajo el dominio de su padre adoptivo, el emperador Claudio, continuarían. Sin embargo, tras la muerte de Claudio, la influencia de su madre Agripina la menor aseguraba que Nerón seguiría un camino distinto. En un inicio, Agripina sostuvo el poder tras el trono, influyendo en las decisiones de su joven hijo al tiempo que consolidaba su control sobre el imperio. Nerón en sus primeros años como emperador parecía prometedor, rodeándose de consejeros sabios, trabajando en reformas económicas y escuchando las necesidades del Senado. Pero no pasó mucho antes de que el carácter ególatra y despótico de Nerón comenzara a emerger. Su interés por las artes y el espectáculo no tenía límites, deseando siempre ser reconocido como el gran artista. Se dice que declamaba poesía y tocaba la lira, convencido de que el pueblo debía venerarlo no solo como gobernante, sino también como artista. El cetro y la corona compartían espacio con la lira y las antorchas que alumbraban sus extravagantes espectáculos nocturnos en los jardines del emperador. Conforme los años transcurrían, la sombra de la paranoia creció en el corazón de Nerón. El anhelo de tener absoluto poder sin la sombra de su madre lo llevó a planificar su muerte, demostrando que ni la familia estaba a salvo de su crueldad. Con el tiempo, la fama de su locura se expandió, llenando de temor el corazón de sus súbditos y enfrentándolo con el Senado. Fue conocido por ejecutarse bajo su orden a numerosos miembros de la nobleza, sospechosos de traición, consolidando así su reputación de tirano despiadado. Pero quizá lo que más destaca en los anales de la historia es el gran incendio de Roma del año 64 después de Cristo, una catástrofe que devoró gran parte de la ciudad por 6 días. Testigos narran que mientras Roma ardía, Nerón observaba desde lo alto de una colina entonando versos y disfrutando el espectáculo infernal. La era de los 4 emperadores fue un periodo turbulento en la historia romana. Fue marcada por una serie de rápidas sucesiones de gobernantes en el año 69 después de Cristo, tras el suicidio del emperador Nerón. Este momento crítico en la historia de Roma fue provocado por una mezcla de ambiciones políticas, intrigas y guerras civiles. La tragedia comenzó con la caída de Nerón, un emperador cuya impopularidad había alcanzado su clímax. La falta de una sucesión clara dejó un vacío de poder que varios hombres intentaron llenar. El primero en alzarse fue Galba, un anciano gobernador de la Hispania Tarraconensis, quien se declaró emperador con el respaldo de sus legiones. Galba llegó a Roma con grandes expectativas, pero su breve reinado fue un desastre debido a su incapacidad para ganarse el apoyo del pueblo y del ejército romano. La traición dentro de sus propias filas fue el principio de su fin. En un giro inesperado, fue asesinado por un complot instigado por Otto, uno de sus más cercanos colaboradores. Otto se proclamó emperador con la esperanza de restaurar la estabilidad, pero su gobierno duró apenas 3 meses. Durante su reinado enfrentó una amenaza aún mayor, Vitello, quien había reunido fuerzas en Germania y avanzaba hacia Italia para reclamar el trono. Ambos emperadores se encontraron en la famosa batalla de Bedriacum. La derrota de Otto y su suicidio llevaron a Vitello al poder. Esta transición estaba envuelta en caos y descontento. Vitello se convirtió en un emperador despótico y sus excesos alienaron a gran parte del ejército y al pueblo romano. Ante este escenario, Vespasiano, gobernador de Judea y comandante con gran renombre, fue proclamado emperador.
Vespasiano fue proclamado emperador por sus legiones siguiendo el consejo de Muciano, un influyente aliado político. La campaña de Vespasiano hacia Roma fue estratégica. Muciano lideró las tropas que capturaron la ciudad, y el mandato de Vitelio llegó a su fin tras una serie de intensas batallas en Roma que concluyeron con su ejecución brutal. Vespasiano, un líder pragmático y visionario, llegó al poder con la promesa de restaurar la paz y estabilidad en el imperio. La importancia de esta era radica no solo en las luchas por el poder, sino en cómo cada emperador influyó, de manera corta pero intensa, en la política romana. La habilidad de Vespasiano para establecer un nuevo régimen marcó el inicio de la Flavia dinastía, ofreciendo un nuevo capítulo de relativa prosperidad y orden después del tumulto de los 4 emperadores. Esta transición mostró la capacidad de Roma para regenerarse y reinventarse, incluso después de momentos de gran inestabilidad. Era el año 79 después de Cristo, una época en la que el Imperio Romano se encontraba en la cúspide de su poderío. Tito Flavio Sabino Vespasiano, conocido simplemente como Tito, ascendía al trono imperial tras la muerte de su padre, Vespasiano. Tito no era un desconocido para el pueblo romano. Había servido como mano derecha de su padre, liderando las legiones romanas en la difícil tarea de sofocar la gran revuelta judía. Tito, nacido en el 39 después de Cristo, había crecido en una familia con aspiraciones políticas. Desde joven, su carácter había sido forjado por la disciplina militar y la ambición política. Durante su infancia y juventud, Tito fue testigo de los desencadenamientos políticos de Roma, lo que le ayudó a entender mejor las complejidades del poder. A pesar de su rígida educación, Tito era conocido por ser un hombre afable, generoso y accesible. Estas cualidades le ayudaron a ganar la simpatía del Senado y del pueblo. Su reinado parecía prometer un respiro después de los años turbulentos de la guerra y los desastres. Sin embargo, el destino tenía sus propios planes para Tito. Poco después de convertirse en emperador, ocurrió uno de los desastres más catastróficos de la antigüedad, la erupción del monte Vesubio, sepultando Pompeya y Herculano. Tito, marcando una pauta diferente a la de sus predecesores, movilizó ayuda rápidamente, organizando esfuerzos de rescate y rehabilitación para las víctimas del desastre. No mucho tiempo después, Roma fue afectada por un gran incendio, el segundo de notable magnitud tras el desastroso incendio del 64 después de Cristo. A pesar de estar plagados por los avatares del destino, Tito se mantuvo decidido a reconstruir la ciudad. También enfrentó una peste que afectó al pueblo de Roma. En cada crisis, Tito se mostró incansable, demostrando el temple de su liderazgo. Sin embargo, su tiempo en el trono fue breve, reinando solo por 2 años. Tito se ganó el aprecio del pueblo con el apelativo de amor y delicia del género humano, un testamento a la calidez de su personalidad y su dedicación a sus deberes. El legado de Tito se ve reflejado no solo en su política de reforma, sino también en la culminación del Coliseo, uno de los grandes símbolos de la gloria romana. Este monumento de espectáculo y poderío, iniciado por su padre, vio sus primeros eventos bajo el reinado de Tito, quien inauguró el anfiteatro con juegos de 100 días. A su muerte, sucedida por su hermano Domiciano, Tito dejó un imperio que lamentó su pérdida. Su reinado fue una era de soberanía más civilizada y humana. La historia del emperador Tito es notable en la historia del Imperio Romano. Sus esfuerzos por responder a las crisis con rapidez y compasión forjaron su imagen como un gobernante visionario. Marco Aurelio, conocido como el filósofo emperador, fue uno de los líderes más respetados del Imperio Romano. Su vida estuvo marcada por un liderazgo sereno y una constante búsqueda de sabiduría, lo que le permitió gobernar de manera equilibrada uno de los imperios más poderosos en la historia de la humanidad. Era una tarde tranquila en Roma. Marco Aurelio se encontraba sentado en su despacho personal, una estancia bañada con la luz del atardecer que se filtraba a través de los grandes ventanales de su palacio. A su alrededor, las estanterías de madera estaban llenas de pergaminos y libros, entre ellos su querida colección de textos filosóficos.
Con una pluma en la mano y una mirada pensativa, escribía reflexiones que más tarde serían conocidas como Meditaciones, una obra que ha trascendido siglos por su profundidad y sabiduría. Desde joven, Marco Aurelio mostró un interés inusual por la filosofía estoica. Fue educado para ser uno de los hombres más sabios de su tiempo, instruido por Renato, su mentor, que le inculcó una fuerte ética y un amor por la razón. No pasó mucho tiempo antes de que su destreza en asuntos políticos y su visión filosófica única llamaran la atención del emperador Antonino Pío. Antonino Pío lo adoptó como hijo y sucesor. Tras la muerte de Antonino, Marco Aurelio asumió el trono en el año 161 después de Cristo. Sin embargo, su gobierno no fue fácil. Pronto se encontró enfrentando una serie de desafíos, desde guerras en las fronteras del imperio hasta plagas que devastaron la población romana. A pesar de estas dificultades, Marco Aurelio lideró con equidad, guiado por sus ideales estoicos de justicia, moderación y sabiduría. Creía firmemente que el deber de un líder era servir a su pueblo, y su vida fue un testamento de esta filosofía. Uno de los conflictos más destacados fue la guerra contra los marcomanos, una tribu germánica que amenazaba las fronteras del norte del imperio. Durante esta campaña, Marco no solo demostró su habilidad militar, sino que también mostró su humanidad al preocuparse profundamente por sus soldados y las personas afectadas por la guerra. En sus Meditaciones, reflexionaba sobre la naturaleza del liderazgo, la transitoriedad de la vida y la importancia de vivir de acuerdo con la razón y la virtud. A pesar de las constantes presiones del gobierno y la guerra, Marco Aurelio se mantenía anclado gracias a su devoción a la filosofía. En sus momentos de reflexión, se preguntaba sobre la esencia de la humanidad y el universo, buscando siempre comprender más profundamente el propósito de la existencia. Hacia el final de su vida, Marco Aurelio enfrentó otra prueba, su propia familia. Su hijo Cómodo, en quien había puesto esperanzas para continuar su legado, mostraba una inclinación por el poder despótico, una perspectiva que iba en contra de todo lo que Marco defendía. Los últimos años de su gobierno estuvieron marcados por intentos de guiar a Cómodo hacia un camino más virtuoso. Sus esfuerzos fueron en vano. Marco Aurelio falleció en el año 180 después de Cristo, dejando tras de sí un legado de liderazgo filosófico y humano que continuaría inspirando a generaciones sobre la importancia de gobernar con sabiduría y compasión. Lucio Aurelio Cómodo es una figura interesante en la historia del Imperio Romano, conocido por su breve pero destacado papel como emperador. Creció en una época llena de intrigas y conflictos, y su vida ofrece un vistazo fascinante al corazón del poder romano. Cómodo nació el 31 de agosto de 161 en Lanubio, una ciudad cercana a Roma. Fue el único hijo sobreviviente del emperador Marco Aurelio y su esposa Faustina la Menor. Desde joven se le preparó para la grandeza, rodeado por filósofos y enseñanzas estoicas. Cómodo tenía un carácter muy diferente al de Marco Aurelio, lo cual se hizo evidente cuando asumió el poder. Ascendió al trono como coemperador junto a su padre en 177 y se convirtió en el único emperador en 180. Durante su reinado, Cómodo adoptó un estilo de gobierno muy distinto al de su predecesor. Abandonó campañas militares y prefería la vida en Roma, participando en lujosos espectáculos y juegos gladiatorios, donde no solo asistía como espectador sino también como participante. Su pasión por los juegos y el espectáculo lo alejó de los senadores y del pueblo romano, quienes veían en sus acciones una prueba de decadencia moral. Además, Cómodo comenzó a rodearse de una corte corrupta. Dejó el gobierno de Roma en manos de favoritos y prefectos de la época, quienes acumularon poder a costa de la estabilidad del imperio. Pese a la creciente corrupción y al descontento popular, Cómodo llevaba una vida alejada del deber del emperador romano. A menudo se dice que se consideraba un semidios, adoptando el título de Hércules renacido. Se hacía llamar Herculeus Romanus, y se representaba en esculturas y obras artísticas con la indumentaria y atributos del héroe mitológico. En los últimos años de su gobierno, dueños de grandes latifundios y hombres poderosos conspiraron para eliminarlo. En 192, un intento de envenenamiento falló,
pero fue finalmente estrangulado por Narciso, un luchador convencido para llevar a cabo el acto. La muerte de Cómodo abrió un periodo de caos en Roma conocido como el Año de los 5 Emperadores, pero también consolidó su legado como uno de los emperadores más excéntricos y dictatorialmente vulnerables de Roma. Cómodo sigue siendo una figura controvertida. Algunos lo ven como el inicio de la decadencia del Imperio Romano, mientras que otros interpretan su reinado como el subproducto de una época de cambios inevitables y la personificación de la corrupción en el poder. Su vida, entrelazada con la figura de Hércules, recuerda tanto las fragilidades humanas como las exorbitantes ambiciones que pueden llevar a la caída de los poderosos. En el siglo III después de Cristo, el Imperio Romano estaba en crisis, con fracturas internas y amenazas externas. Diocleciano emergió como una figura imponente, transformando el destino del imperio. Cayo Aurelio Valerio Diocleciano, nacido en Dalmacia, no parecía destinado a la grandeza, pero su capacidad militar lo llevó a proclamarse emperador en 284 después de Cristo, tras la muerte de Numeriano. Diocleciano no heredó un imperio próspero, sino uno a punto de desmoronarse. Era necesario hacer reformas radicales para asegurar su supervivencia. Una de sus acciones más revolucionarias fue la instauración de la tetrarquía, dividiendo el poder imperial entre 4 gobernantes, 2 Augustos y 2 Césares. Diocleciano y Maximiano asumieron el rol de Augusto, mientras que Constancio Cloro y Galerio se convirtieron en Césares, aliviando tensiones internas y respondiendo a amenazas externas. La división del imperio en partes oriental y occidental llevó a una estabilización política momentánea y a la reestructuración de las fronteras. Diocleciano emprendió reformas administrativas que fortalecieron la burocracia imperial y reformas fiscales que mejoraron la recaudación de impuestos. Diocleciano es recordado por su habilidad política y militar, pero también por la gran persecución contra los cristianos, buscando unidad bajo el culto imperial. Las persecuciones causaron sufrimiento y martirio, sin suprimir el cristianismo, pero profundizaron las divisiones religiosas dentro del imperio. El legado arquitectónico de Diocleciano incluye el Palacio de Diocleciano en Split, un testimonio de su presencia monumental. En 305 después de Cristo, Diocleciano abdicó voluntariamente, retirándose a cultivar sus jardines en la tranquilidad del palacio que había construido. Su resignación dejó un legado complejo. El sistema tetrárquico proporcionó estabilidad temporal, pero el imperio aún enfrentaba desafíos de unidad y control. La vida de Diocleciano es un relato de estrategias audaces e innovaciones, pero también de brutalidad y persecuciones. Diocleciano será recordado como el visionario que intentó restaurar la grandeza romana, a pesar del precio para la humanidad y su propia alma. Diocleciano dejó una marca indeleble en la historia del Imperio Romano, iluminando el ocaso de una época y la evolución hacia la siguiente era. Constantino, también conocido como Constantino o Constantino el Grande, nació en un contexto turbulento alrededor del año 272 después de Cristo, en lo que hoy es Serbia. Era hijo de Constancio Cloro, un oficial imperial, y de Helena, una mujer de origen humilde pero con un futuro influyente. Al crecer, Constantino se mostró como un hombre astuto y ambicioso. Su carisma natural y habilidades militares se hicieron evidentes desde joven. Tras la muerte de su padre en el 306 después de Cristo, Constantino fue proclamado emperador por sus tropas en Britania. Sin embargo, su ascenso al poder no sería sencillo debido a la complejidad del imperio, que en ese momento estaba dividido en varias partes gobernadas por diferentes Augustos y Césares. El camino hacia convertirse en el único emperador de Roma fue largo y lleno de batallas. Se destaca especialmente su enfrentamiento en el puente Milvio en 312 después de Cristo. En esta crucial batalla contra Magencio, Constantino afirmó haber visto una visión divina del crismón, un símbolo cristiano, con las palabras, "In hoc signo vinces", con este signo vencerás. Inspirado por esta visión, ordenó pintar el símbolo en los escudos de sus soldados y logró una victoria decisiva. Este acontecimiento marcó un punto de inflexión en su vida y en la historia del cristianismo. Constantino, influenciado por su madre y sus experiencias,
comenzó a mostrar una gran simpatía hacia los cristianos, quienes habían sido perseguidos durante siglos. En 313 después de Cristo, junto con su coemperador Licinio, emitió el Edicto de Milán. El Edicto de Milán otorgó libertad religiosa a los ciudadanos del imperio y terminó formalmente con la persecución a los cristianos. A lo largo de su reinado, Constantino continuó reforzando su apoyo al cristianismo. En el año 325 después de Cristo, convocó el Concilio de Nicea, el primero de muchos concilios ecuménicos, con el fin de resolver disputas teológicas y unificar la doctrina cristiana. Este concilio resultó en la formulación del Credo Niceno. A pesar de su apoyo al cristianismo, Constantino también se preocupó por mantener la unidad y estabilidad del Imperio Romano. Restableció ciudades y revitalizó áreas decadentes. Fundó una nueva capital en el este, Bizancio. Bizancio fue renombrada a Constantinopla en su honor. Esta ciudad se convertiría en el corazón del Imperio bizantino y en un centro de cultura y comercio durante siglos. Además de sus logros políticos y religiosos, Constantino era conocido por ser un monarca pragmático. Implementó reformas monetarias, militares y administrativas que fortalecieron al imperio. Sin embargo, su vida personal tuvo sus altibajos, incluyendo relaciones familiares conflictivas y decisiones controversiales que impactaron a su círculo cercano. Constantino falleció en el año 337 después de Cristo y fue sucedido por sus 3 hijos, quienes compartieron el poder, aunque no con la misma destreza de su padre. A través de su participación clave en la historia del Imperio Romano y su influencia duradera en el cristianismo, Constantino el Grande dejó un legado que perdura hasta nuestros días, convirtiéndose en una figura emblemática del cambio y la consolidación del poder en la historia antigua.